Cuando yo comencé a sentir esa necesidad del Señor, yo lloraba sin ninguna necesidad de llorar. Sentía como que nada me llenaba. Wow. Que no tenía como esa felicidad, independientemente de que no estaba pasando ninguna necesidad en ese momento. ¿Cuál ha sido ese momento tan difícil para ti en cuanto al camino de la fe? Bueno, hay varias cosas, principalmente cuando tú eres nuevo creyente. Cualquier cosa te puede mover si el Señor no tiene misericordia de uno y si uno no trata de fortalecerse en el Señor. En un momento se dio una dificultad en mi hogar con mi esposo, que casi el matrimonio se destruye. Wow. Dios les bendiga. Sean todos bienvenidos a este su canal Joven de Cristo. En esta nueva entrega, cargado de bendiciones. Y hoy con una joven de Dios, poderosas en Dios, la cual nos estará hablando de su experiencia, de cómo ha sido formada en el camino del Señor. Con Dios y nosotros, nuestra hermana Jennifer. Amén. Dios te bendiga, mi hermano Aarón. Amén. Para mí es un placer estar aquí con ustedes compartiendo. Y nada, y para adelante en el nombre de Jesús, que sea lo que el Señor permita en este día. Amén. Es un placer también tenerte acá en la plataforma Joven de Cristo, entendiendo que eres una bendición de Dios, sobre todo para el pueblo del Señor. Mi hermana Jennifer, ¿cómo conocer en sí a Jennifer? ¿Cómo nace Jennifer en el camino del Señor? Bueno, en el ser humano hay un vacío existencial, hay un vacío a veces que uno siente, que yo entiendo que el Señor lo permite para que nosotros podamos buscar la llenura de ese vacío. Wow. Cuando yo vine a los caminos del Señor, yo comencé a sentir ese vacío. Y cuando yo no era cristiano, bueno, como joven al fin, tú sabes que uno da su carpetica y hay cosas que a Dios no le agrada que uno hace. Pero cuando yo comencé a sentir esa necesidad del Señor, yo lloraba sin ninguna necesidad de llorar. Sentía como que nada me llenaba. Wow. Que no tenía como esa felicidad, independientemente de que no estaba pasando ninguna necesidad en ese momento. Recuerdo que ya yo estaba con mi esposo, no estábamos casados formalmente, pero ya tenía una relación y tenía a mi primer hijo. Sí. Y cuando yo comencé a sentir ese vacío, yo me sentía como infeliz. Yo me sentía como que nada, pues es tan tal que hasta en la familia me sentía, pero como que a veces hasta ni el esposo te llena, no te llena nada, no te llena nada de lo que tú estás haciendo te llena. Y en ese momento, gracias a Dios, el esposo mío es un hombre muy trabajador. Ok. Y sabe que uno pobremente, a veces el Señor le da oportunidades a uno y le da ciertas bendiciones, que a veces hay personas que dicen, pero mira, fulanito puso a fulanita bien, la mudó para su casa, ahora le compró un carrito, y qué sé yo cuánto. Entonces, independientemente de todo eso, de que uno pobremente se estaba acomodando, eso nada de eso llenó mi corazón. Wow, tremendo. Nada de eso como que me hacía sentir completa. Y yo entiendo que era como un propósito de Dios, que yo sintiera eso. O sea, que las cosas materiales o en cualquier cosa que yo pudiera tener, como que allí no estaba la paz y la felicidad y lo que yo necesitaba en ese momento. O sea, que lo material, lo económico no pudo llenar ese vacío. No. Y cuando viene a los pies de Cristo, ¿qué pudiste sentir luego que le abriste tu corazón a Jesús? Bueno, todo eso se fue. Eso fue algo que yo ni me acuerdo cómo se fue, ni qué pasó, ni nada. Yo sé que yo no volví a sentir más eso después que yo me arrepentí. Wow, verdaderamente que eso fue algo que tú como ser humano no lo entiendes. Pero después que tú estás en los caminos de Dios, que comienzas a adquirir conocimiento de la palabra y de las cosas espirituales, ya tú vas entendiendo que hay cosas que Dios hace que para nosotros no tienen explicación, pero en Dios sí. ¿En qué momento despierta esa hambre de buscar el rostro de Dios en nuestra hermana Jennifer? Bueno, fíjate, yo recuerdo que después que pasó todo eso, yo veía unos videos de una joven y en ese momento yo estaba escuchando que ella decía, no, porque va a pasar esto
y que el mundo, y que, o sea, explicando lo que la Biblia dice de las profecías y ciertas cosas. Ok. Y yo, ahí estaba un tío mío ese día en mi casa, y yo le dije, pero mira, hay que arrepentirse, porque yo no quiero vivir eso. Entonces, todas esas cosas me conllevaron a servir a Dios en el día de hoy. Ok, esas palabras fueron como de advertencia para tu vida. Exactamente, y me asusté. ¿Cuál es la forma de intimidar con Dios que te ha sido de gran efectividad en tu vida? La oración. La oración. La oración es algo que en la vida de un ser humano, de un creyente, no puede faltar. La oración, la lectura de la palabra, no puede faltar. Esas dos cosas no pueden faltar en la vida de un creyente, porque son cosas fundamentales y cosas que sin eso uno no puede ser cristiano. O sea, entiendo las bases. Exactamente, porque un cristiano se supone que debe tener una relación con Dios para ser cristiano, porque cristiano es seguidor de Cristo. Entonces, ¿cómo tú vas a ser seguidor de Cristo si tú no tienes una relación con Cristo? O sea que la oración es una parte fundamental para establecer una relación con el Señor. Exactamente. ¿Y en qué momento Jennifer entiende que la oración es fundamental en la vida del creyente? Bueno, fíjate, cuando vienen las pruebas y las dificultades, las decisiones que uno toma son muy diferentes a cuando tú no oras. Porque cuando tú oras, ya que tú tienes una comunión con Dios, pudiéramos decir, cuando tú vives una vida en el Espíritu, ya las decisiones que tú tomas no son las mismas. Entonces, por eso es que nosotros tenemos que tratar de mantenernos siempre en la oración, que es la base fundamental. Y ahí es que uno se da cuenta de lo importante que es la oración. Cuando tú dices, no, pero si yo hubiese estado en la carne, hubiese sido otra cosa. Ay. Pero gracias a Dios que yo oré. Eso es como cuando tú sales de tu casa. Cuando tú sales bien orado, o cuando tú vives una vida constante de oración, tu comportamiento es distinto. Es diferente. A cuando tú no oras o un día te saliste de tu casa y no oraste, tú tienes como que cualquier cosita como que a veces te altera. Entonces, nosotros tenemos que tener cierto cuidado con eso para nosotros poder tomar las actitudes correctas. ¿Algunas experiencias que has tenido en ese momento de oración? ¿Te acuerdas de algunas? Bueno, ¿qué te digo? Yo he tenido algunas experiencias. Claro que sí, no solamente en la oración, porque pasa que cuando uno ora, la atmósfera cambia. La atmósfera cambia. He escuchado algunas voces que me han hablado algunas cosas en medio de la oración. Sabes que a veces uno orando, el Señor permite que tú como que medio te quede como en un éxtasis. Como que a veces como que te queda medio dormido y ahí el Señor se aprovecha y te da cierta advertencia en ocasiones para que tú estés alerta. Eso en ese caso me ha pasado. O sea, mediante ese momento de oración, has podido percibir la voz de Dios. Sí. ¡Wow! ¡Qué maravilla! Y en cuanto a tu congregación realmente donde asiste, ¿cómo cree que puede ser una persona efectiva en la congregación? Porque a veces los ministerios muchas veces simplemente están enfocados afuera, que en las naciones, pero entendemos que debemos proveer primeramente para nuestra casa. Claro que sí. De hecho, los otros días le decía a unos hermanos jóvenes, yo soy joven también, pero no soy tan joven como lo aparento. Okay, Exactamente. Okay. ¿Cómo así, Valentín? ¿Cómo así? No soy tan joven como lo aparento. En realidad, me veo más jovencita de lo que soy. Okay. Pero no es que sea vieja, tampoco. Entonces, le decía, los otros días, le decía que para tú ser una persona, un buen líder en el futuro, desde el principio eso se va viendo. En esa ocasión, yo estaba cerrando la iglesia y estaba haciendo algunas cosas y había un hermanito que estaba muy solícito en ayudarme. Y yo aproveché el momento y le dije, miren,
ustedes que están ahí hablando muy bonito, fulanito, así que hay que trabajar para tú ser un buen líder el día de mañana. Servir en la casa. Exacto, servir, claro, porque a veces hay muchas personas que quieren grandes ministerios, que quieren muchas cosas, pero no hacen una plataforma. Quieren que todo Dios se lo dé así, porque ellos son ellos. Ay, Entonces la persona tiene que saber que todo va escalando. El Señor va escalando, va viendo la intención de tu corazón y lo que tú vas haciendo para que lo que hay en ti pueda crecer y pueda desarrollarse. o sea, el servicio en la casa de Dios da formación, Claro que sí. da preparación. Claro que sí. ¿Qué tiempo llevas en el camino? Bueno, yo llevo aproximadamente de 12 a 13 años. Wow, un lapso de tiempo. Sí, porque viene bien jovencita. Ok. Vamos a hablar de unos 5 años para acá, la fecha de hoy. ¿Cuál es la diferencia que ha visto entre nuestros jóvenes de aquel entonces y la nueva generación de ahora? Bueno, es mucha la diferencia. Es mucha la diferencia porque en realidad la influencia que hay del enemigo ha arreciado bastante. Y eso en cierto punto ha dañado la juventud. Ahora mismo los jóvenes, para poder serle fiel a Dios, tienen que esforzarse mucho más. Porque antes quizás siempre ha habido tentaciones, siempre ha habido dificultades, pero las cosas se van incrementando al pasar de los años. Y es como dice la palabra, que nosotros no podemos conformarnos a este siglo. No podemos conformarnos a este siglo. Por tal razón, mientras van pasando los tiempos, las cosas se van poniendo más difíciles, pero aún poniéndose como se ponga, nosotros no podemos conformarnos en la condición en que esté el mundo. Entonces la juventud hay que orar mucho por ella, hay que ayudarlos, hay que instruirlos, hay que tratar de direccionarlos. Wow, tremendo. ¿Qué te ayudó a ti en tu temporada de inicio, ciertamente, para madurar en el camino? ¿Qué fueron esos puntos, esos pasos, esos mentores que te ayudaron para alcanzar esa madurez espiritual? Bueno, fíjate, yo vengo de una iglesia moderna, a la que llaman moderna, liberal, como el que quiera lo pueda poner, ¿verdad? Ok. Exactamente. Entonces, aproximadamente yo duré 1 año y pico en esa congregación y el Señor trató conmigo directamente. Me sacó, me dijo a dónde yo tenía que ir, que es donde estoy actualmente. Y ahí encontré un pastor muy amoroso, que no es el actual. El actual hace como 2 años, creo que, porque el otro partió con el Señor. Y ahí encontré un pastor que me instruía, que me ayudó, que me fortaleció en muchas áreas, que cuando me tenía que poner la cara media agria me la ponía. Okay. Amén. Entonces todas esas cosas me fueron ayudando, me fueron formando, porque a veces cuando uno está joven, porque como dice la Biblia, cuando uno es nuevo en los caminos de Dios, como un bebé, un niño recién nacido, que necesita esa leche espiritual no adulterada, para que por ella podamos crecer para salvación, podamos crecer en madurez y podamos crecer sanamente. Entonces yo entiendo que mi pastor, que se llamaba Ciriaco Bier Martínez, cariñosamente Feye, fue de mucha ayuda para mí, porque inmediatamente yo llegué a esa iglesia y habían múltiples situaciones que estaban pasando en mi vida, cosas espirituales, ataques y cosas así, que cuando yo llegué ahí, encontré una solución. Wow. O sea que el haber cambiado de una congregación a otra, eso sumó a tu vida espiritual. Claro, un 100%, un 100%. De hecho, el enemigo se levanta cuando el Señor hace cambios en tu vida. Porque en esa ocasión yo me sentía muy cómoda allá, me sentía dentro de lo que, claro, me sentía cómoda y los pastores amorosos y todo eso. Pero el Señor me fue abriendo los ojos. A mí nadie me dijo, mira, ven para acá, o ven, no, eso está mal, esa doctrina. A mí nadie me habló sobre eso.
el Señor me fue abriendo los ojos a medida que yo fui leyendo las escrituras. Y dije, pero ven acá, espérate, como que no me estaba cuadrando la cosa. ¿Cuál fue el pasaje que encontraste, bíblicamente hablando, que te marcó y entendiste que necesitabas cambiar? Fíjate, no tengo un pasaje en específico, pero es que toda la Biblia, principalmente en el Nuevo Testamento, cuando tú eres una persona que verdaderamente quiere servir a Dios, esa palabra es como un alimento que te están como dando, es como un alimento, y que como que te van abriendo los ojos. Tú lo tienes cerrado y te van abriendo los ojos de cosas que tú haces, que tú dices, pero mira, la Biblia me dice que no haga esto. Entonces, el detonante fue un día que estábamos en una actividad, en una cancha, y en esa iglesia, ¿sabes? Se bailaba ese reggaetón, hip hop, Wow. y cosas cristianos, y las mujeres. La cuestión que cristianamente no eran cosas adecuadas según lo que yo estaba comparando con la palabra. Ok. Entonces, yo dije ese día que fui con mi esposo y me paré en el último asiento de atrás, en la cancha, y le pregunté a mi esposo, ¿tú crees que aquí está la santidad que Dios demanda de su pueblo? Yo le dije, no, es que ya. Pero ya el Señor venía tratando conmigo. Trató conmigo en sueño, me mostró la calle, me mostró la iglesia, y que cuando yo llegué a esa iglesia, las puertas estaban abiertas. En esa ocasión yo andaba con una compañera, en esos tiempos andábamos para arriba y para abajo, y me sueño que yo le dije a ella, yo quiero ir para tu iglesia. Ah, vamos para mi iglesia, pero la iglesia de ella estaba cerrada. Entonces yo le dije, pero vamos a seguir más para adelante a ver si hay otra iglesia donde podemos entrar. Y yo vi la calle igualita, de la calle allá donde yo me congrego, y vi esa iglesia abierta, todo abierto, y vi 2 señoras en la puerta. Y una de ellas puso la mano en mi vientre y oró por mí, y el Espíritu Santo me tocó en el sueño, y ahí como que yo me caí para atrás y desperté de repente. Entonces, después de eso, el Señor trató con la joven con la que yo me soñé, y yo no le había dicho el sueño. Padre. Y ella, el Señor le dijo en ese entonces, ella estaba congregándose, ya ella ahora mismo creo que no está yendo a la iglesia. Y ella me dijo, yo me soñé contigo. Y me dijo que ella escuchó una voz que le dijo, dile a tu amiga que cambie. Y la única persona que yo pensé en ese momento fue en ti. Y yo le dije, mira muchacha, deja tu relajo. Ya va. Tú estás relajando, de verdad. Entonces, cuando ella me dijo solamente esa palabra, ya yo me fui al sueño que me hice. Entonces, ahí yo le dije el sueño, porque no se lo había dicho. Y ahí dedujimos. Y yo dije, no, pero no será que cambie yo, sino que cambie de congregación. Porque con eso fue que yo me soñé. Entonces, ahí me comencé a congregar. Fui un día, le dije al pastor que estaba abriendo el portón de adelante, yo vine a congregarme, y él me dijo, oh, una cosa muy importante, usted me ha dicho. Y hasta el sol de hoy estamos aquí. Wow, pero nos gozamos, manita, de escuchar esa maravillosa experiencia que ha sido de gran bendición y de aumento en tu vida espiritual. Ahora, recordando, no todo es color de rosa. ¿Cuál ha sido ese momento tan difícil para ti en cuanto al camino de la fe? Bueno, hay varias cosas. Algunas de ellas. Principalmente cuando tú eres nuevo creyente. Cualquier cosa te puede mover si el Señor no tiene misericordia de uno y si uno no trata de fortalecerse en el Señor. En un momento se dio una dificultad en mi hogar con mi esposo que casi el matrimonio se destruye. Wow. Se destruye, pero pude ver la mano de Dios obrar. La mano de Dios obrar poderosamente, ya que tú sabes que a veces cuando uno no es cristiano, uno vive una vida alocada, pudiéramos decir. Entonces, pasaron situaciones que en ese momento yo tuve que hablar la verdad, porque dice la palabra que todo hombre es mentiroso, mas solamente Dios es veraz. Correcto. Entonces, cuando tú vives una vida que habla tu mentirita y ya tú te conviertes, ya la cosa tiene que cambiar.
Entonces entiendo que en ese momento eso fue como una prueba para mí, Ok. que Dios me puso para ver si yo iba a hablar la verdad. Hablé la verdad, hubo turbulencia, hubo una situación, ¿verdad? Un poco Sí. difícil, pero el Señor nos mantuvo firme ahí y estamos, gracias a Dios. Qué bendición. Mira, la Biblia dice en el libro de Proverbios, mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Realmente, ¿cómo debe ser el comportamiento para Jennifer de una mujer cristiana casada en el hogar? Bueno, Dios nos da la sabiduría, es lo primero. Porque ya como mujer cristiana hay cosas que uno no debe de hacer. Sabes que normalmente cuando tú estás en un hogar, en una familia, en un matrimonio, y no son cristianos, se dan ciertas cosas, a veces discusiones, a veces que no nos entendemos, pero cuando somos cristianos ya tenemos que poner de nuestra parte para que en las situaciones que se presenten, poder modelar a Cristo. Entonces yo entiendo que como mujer cristiana tenemos que tener comprensión, tenemos que tener comunicación, tenemos que ganarnos a nuestro marido con nuestro comportamiento, como lo dice la palabra. Tremendo. Porque a veces somos una cosa en la iglesia, en la calle, pero en la casa somos una fiera. Ay, Entonces somos, como dicen por ahí, somos una cacata. Pero entiendo que cuando Cristo verdaderamente entra a la vida de una mujer y de un hombre en el matrimonio, debe de reflejarse el cambio. Tanto en los desacuerdos, porque no es que no hay desacuerdos, sí, sí. tanto en los desacuerdos porque los resolvemos ahora de otra forma. Ahora los resolvemos hablando, los resolvemos entendiendo nuestros puntos de vista, los resolvemos respetándonos mutuamente. Entonces, entiendo que la mujer de Dios tiene que ser una persona ejemplar en su hogar y cumplir con todas las cosas que nos demanda. O sea, Tremendo. nos demanda en el sentido de tratar de siempre tener nuestro hogar en orden, ¿entiendes? Sí. Y de ser una mujer sabia. ¿Cómo equilibrar en cuanto a lo espiritual, lo de Dios y compartir sanamente ese matrimonio, algún momento de entretenimiento recreativo para que no se torne monótono esa relación? Mira, cuando uno tiene una pareja, porque mi esposo es bautizado, pero no está, él va a la iglesia a veces y así, no está bien firme. Cuando uno está en una relación así, uno tiene que tener mucha sabiduría para poder manejarse, orarle a Dios, porque cuando tú eres el cristiano y el otro no está firme, a veces uno quiere coger para allá, pero el otro quiere coger para acá. Entonces hay que manejarse con sabiduría y orándole mucho a Dios para que ponga en la persona que no es cristiana, se doblegue un poco y te entienda. Santo Dios. Y te puede entender que hay cosas que ya, cuando tú eras cristiana, tú las hacías, pero que ya, y que visitabas lugares, pero que ya siendo cristiana ya tú no la puedes hacer, y hay lugares en los cuales tú no puedes ir. Entonces yo entiendo que uno orando y pidiéndole a Dios para que ayude a uno a mantener esta armonía en el hogar, yo siendo cristiana y el otro siendo, podríamos decir, bíblicamente impío, Ok. se pueda mantener esa armonía, tiene que ser con la sabiduría de Dios. Wow, tremendo, manita Jennifer. En verdad eres toda una guerrera. No, porque es que tú sabes que a veces uno entiende una cosa, pero Dios es que nos da el entendimiento para poder, porque uno dice, no, yo voy a hacer esto. Y Él tiene que entenderme y yo voy a hacer lo que yo entienda. Pero cuando tú vienes de rodillas y cuando el Señor te dice, no, espérate, trabaja de esta forma, hazlo así. Entonces ahí se le saca mayor provecho para nosotros poder mantener esa armonía en el hogar, siendo uno cristiano y el otro no. Wow, Porque cuando son los dos cristianos las cosas son un poquito más fáciles. Mira, te felicito por esa sabiduría que portas de parte de Dios para poder sobrellevar el equilibrio
de tu relación y sobre todo tu vida espiritual. ¿Qué personaje en la Biblia te identifica con ella y te es de mayor inspiración? Bueno, fíjate, mira, la Biblia me gusta entera. No tengo un personaje específico. No tengo un personaje específico, pero sí me identifico con un versículo que lo tengo aquí, Ay, ay, ay. que me gusta mucho, que es del apóstol Pablo en los Gálatas, que lo guardé aquí, que en Gálatas 2:20, ese versículo lo tengo hace mucho tiempo en mi WhatsApp, ahí escrito, que dice en el nombre de Jesús, Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Padres. O sea, que ahí, después que yo me convertí, he tratado siempre de que todo en mi entorno gire en base a Cristo. Todo en mi entorno gire en base a lo correcto, a lo que debe de ser, independientemente de lo que mi carne quiera. Trato de que mi vida gire siempre en torno a Cristo, independientemente de dónde esté, independientemente de lo que yo esté haciendo. Wow, tremendo. Amén. Entonces, como dice Pablo, estoy crucificado juntamente con Cristo. O sea, tengo que crucificar mis pasiones, mis deseos, mi viejo hombre, tengo que crucificarlo, tengo que someterlo juntamente con Cristo, para que pueda crecer Cristo en mí. Dios mío, muy fuerte. ¿En qué área te gusta trabajar para Cristo? Bueno, fíjate, a mí me gusta predicar la palabra. Sí, me gusta predicar. Yo soy la que doy la doctrina en mi iglesia. ¿Cómo? Sí, yo doy la doctrina allí en mi iglesia. No sé, a mí me gusta contarle que sea la cosa de Dios. Como que me gusta estar involucrada, me gustan esos asuntos de hacer misiones, de estar involucrada en todo lo que tenga que ver con el Señor, pero hay cosas que no son asignaciones de uno, claro está. Porque hay asignaciones que Dios te la pone, que son tuyas personalmente, pero hay otras que no, que aunque tú las hagas, no es la asignación que el Señor te delegó. Pero todo lo que sea del Señor, Sí. y yo pueda servir y yo pueda ayudar, pues yo creo que no hay que poner un pero para eso. Ok. Pero tu pasión en sí, en cuanto a trabajar para Dios, enseñar la palabra, ¿es esa? Enseñar y predicar. Ok. Pero ¿sabes que tiene una gran responsabilidad? De maestra. Claro que sí. Claro que sí. Y de hecho que eso uno se ve obligado a esforzarse más. Por eso te lo digo, eso es un compromiso. Ujú. Y cómo formar y preparar ese contenido, ese pasto, el cual le vas a servir a esa congregación que está delante de ti. ¿Cuáles son los pasos a dar? Bueno, fíjate, mira, primeramente, la palabra. Porque aunque tú ores, si tú no tienes palabra y no tienes conocimiento, entonces tú no vas a tener nada que dar. La palabra es lo esencial para tú poder darle a otro. Orar a Dios para que te dé la sabiduría, para que te dé la revelación de su palabra, para que te dé la sabiduría para poder explicar conforme al otro puede entender. Entonces, cuando uno está enseñando, uno tiene también que vivirlo. Porque dice un refrán que 1 kilo de palabras, un gramo de ejemplo pesa más que 1 kilo de palabras. Wow. O sea, con el ejemplo y con las palabras son complementos. Entonces, uno para poder enseñar y para poder fluir en eso, tú tienes que tener conocimiento y tratar de esforzarte para seguir adquiriendo. El que enseña nunca puede detenerse. Sí. Tiene que seguir aprendiendo, tiene que seguir estudiando. Otra cosa que
¿qué pasa? No sé si solamente a mí me pasa. Tú me vas a decir si a ti te pasa lo mismo. Y es que el que enseña, el que tiene compromiso, no puede perder su tiempo. No, es correcto, es correcto. No puede perder su tiempo. Quizá hay personas, o si ve algún video, lo que sea, todo tiene que ser como en base a Cristo. Que sí, que tiene que estar leyendo la Biblia, porque si estás haciendo otra cosa, te sientes que estás desperdiciando tu tiempo. Como que lo estás perdiendo. Como que tú pudiendo hacer otra cosa, te estás poniendo a hacer esa que no te está dando ningún beneficio. Muy cierto. Tiene que estar siempre alimentándose. Exactamente, exactamente. Dice que para poder enseñar algo nuevo, debemos haber aprendido algo nuevo. ¿Y cómo tú llevas esa disciplina en cuanto a cómo adquirir conocimiento de la palabra para luego impartirla? Bueno, fíjate, es como te dije, leyendo la palabra hay que dedicarle tiempo. Porque sabes que la Biblia no se lee como un periódico ni como una revista. Sí. La Biblia hay que escudriñarla. Y también buscando herramientas para poder nutrirse. Entiendo que no solamente la Biblia nos ayuda, aunque es el principal libro para el cristiano, Sí. pero hay otras cosas en las cuales nosotros también podemos apoyarnos históricamente y ciertas cosas para nosotros poder fluir, para nosotros poder decir, no, porque la Biblia dice eso aquí, pero ¿y qué es eso? ¿Estás tú más lejos que...? O sea, cómo interpretar correctamente un texto bíblico. Exactamente. Tengo que acudir a otra fuente. Por ejemplo, ¿cuáles son esas fuentes, Marita Jennifer? ¿Por qué te lo digo? Porque tú sabes que mayormente a la iglesia pentecostés se le ha caracterizado como una iglesia que no le gusta estudiar la Biblia, sino que simplemente se basa en los dones, que la lengua, la unción, y no es que malo, creemos en eso, No, claro. pero como que no tienen mayormente esa pasión por la palabra. ¿Es cierto eso? Bueno, eso es cierto. Ay, Eso lamentablemente es así. De hecho, los otros días le comentaba a alguien y decía que hay muchos cristianos que se esfuerzan tanto por estudiar secularmente, que se esfuerzan tanto, y no es que sea malo, pero no se le ve esa misma devoción en cuanto a adquirir el conocimiento de la palabra. ¿Entiendes? sí. Entonces, en una ocasión, hace ya un tiempo que yo estaba indagando sobre un seminario y ciertas cosas, hace mucho tiempo, pero también uno tiene que cuidarse, hay que saber dónde uno se va a meter también. Por algunos determinaron que el seminario diga que eso es del mismo enemigo. No, ¿Será cierto eso? Bueno, mi opinión en cuanto a eso es la siguiente. Todo depende de donde tú vayas. Por eso duré varios años, porque no quería meterme en un seminario, porque hay algunos que entran y salen más descarriados, que ya tú sabes. ¿Cómo puedo identificar un seminario de Dios? De Dios, bueno, que sea firme en cuanto a doctrina. Que la doctrina sana y genuina del evangelio original Ay, esté firme. La doctrina de la santidad ok. tiene que ser esencial. Porque si tú te vas a otro lugar donde nada de nada y que te enseñan y comienzan a enseñar tu reguero de teoría, tú entras bien cristiano y sales descarriado. Entonces, y quizás no es porque sea la intención de la persona, pero ya como tú estás viendo una persona que supuestamente, entre comillas, tiene mucho más conocimiento que tú, y comienza a introducirte ciertos conocimientos en base a sus experiencias, en base a lo que ya esa persona ha estudiado y tú no tienes nada, entonces tú le vas a creer en lo que el otro te diga. Wow, tremendo. Entonces hay que tener cierto cuidado con eso, pero yo creo a que el cristiano tiene que prepararse para cuando se nos demande ocasión, nosotros poder tener un material para responder. No es que uno lo sepa todo, ¿verdad? Porque nadie lo sabe todo. Sí. Pero hay que Todos, poner empeño. claro que sí, porque todos en alguna área somos ignorantes. En alguna área. Ignorante no es una palabra de que tú eres como si fuera un boche. Ignorante es una persona que no tiene conocimiento Sí. de eso en ese momento. Entonces, en alguna área quizás carecemos, pero eso no puede ser, no podemos quedarnos ahí. Tenemos que tratar de avanzar. Mira, yo creo que eres una inspiración para el pueblo de Dios, sobre todo para las féminas. ¿Por qué, manita Jennifer? En primer lugar, tienes un matrimonio.
Creo que tienes hijos, por cierto. Sí, 3. 3 hijos. Una gran responsabilidad, pero sobre todo es una bendición. Amén, claro que sí. Y por encima de todo eso, también desempeña el maestro de poder enseñar la palabra de Dios. Y requiere de tiempo para escudriñar y profundizar. O sea, eres una inspiración en el sentido que no hay obstáculo, no hay barrera cuando la intención está. Amén, claro que sí. Y el enemigo quiere poner obstáculos. El enemigo quiere poner barreras. Ahorita cuando me preguntaste, una de las cosas, prueba que yo he tenido, dificultades, esa ha sido, pudiéramos decir, la otra era cuando uno era nuevo creyente, pero esa ha sido una de ellas. El enemigo, a las personas que queremos predicar el verdadero evangelio de santidad, de apartarse para el Señor, quiere cerrarnos la boca. No un evangelio extremista, sin conocimiento. Sí. Entonces, cuando uno trata de predicar o de enseñar y de vivir principalmente ese evangelio genuino, el enemigo quiere cerrarte la boca de una u otra forma. Se te levantan en tu propia familia, en la iglesia, tú le caes mal a muchos sin tú hacerle nada, y que tú te la privas ya tú sabes. Ay. Entonces hay muchas cosas que te afectan, pero cuando tú tienes conocimiento de la palabra y entiendes que grandes hombres pasaron por eso y más, porque el otro le quería poner censura, porque el otro querían hacer entender que no valían nada, cuando sí eran grandes personajes, que Dios lo sabe, entonces tú dices, no, si otro lo vivió, entonces es un privilegio para mí enfrentarme con eso. Tremendo. Bueno, te felicito por esa inspiración y esa entrega y esa pasión que tienes por la palabra de Dios. Mira, hay 3 palabras que mediante este diálogo has pronunciado y si está a tu alcance, me gustaría que si nos lo pudiera detallar. Número 1, mencionaba acerca de las congregaciones modernas. 2, las extremistas. Y 3, la doctrina genuina. ¿Cómo diferenciar esos 3 puntos? Fíjate, mira, vámonos primero con la primera. Ok, la moderna. Para la redundancia, Sí. Con la moderna. Fíjate, yo entiendo, lo principalmente Cristo es santo, santo, santo. 3 veces santo. 13 veces santo. Y la Biblia enseña que nosotros tenemos que ser santos en toda nuestra manera de vivir. Entonces, a veces queremos ir a la iglesia, demostrar que somos santos, pero cuando estamos en otro sitio, somos todo lo contrario, somos como un impío, como cualquiera. Entonces, en cuanto a las iglesias modernas, mi opinión en cuanto a eso es que hay mucha permisión. Ok. Se han perdido los fundamentos doctrinales esenciales que llevan a la persona a la salvación. Entonces, ya un cristiano, tú pones un cristiano con un impío de esos modernos y se parecen lo mismo. O sea, no hay diferencia entre los dos. No hay diferencia. No hay diferencia. Pero yo estoy consciente de que sí, de esas personas hay mucha gente que son cristianas, genuinas, que verdaderamente quieren servir a Dios. Pero entiendo que no es culpa principalmente de ellos, sino de los líderes. Porque cuando yo llegué a esa iglesia, yo no tenía conocimiento de la Biblia, ni nada. Entonces, al una persona inculcarte, ya tú piensas que eso es lo correcto. Pero gracias le damos a Dios y al Espíritu Santo, quien nos saca de nuestros errores. Amén. Entonces yo entiendo que se ha perdido el temor a Dios, que a lo malo le llamamos bueno y a lo bueno le llamamos malo. Ok. O sea, hay un corrompimiento y principios doctrinales que se han ignorado. Claro que sí, se han ignorado rotundamente, porque es que nosotros tenemos que ser personas diferentes en toda nuestra manera de vivir. Donde sea que nosotros vayamos, tenemos que tiene que reflejarse en nosotros, que somos personas que no somos de este mundo. Ay. Y no, claro, somos representantes de Cristo aquí en la tierra. Y como representante de una persona de un personaje tan santo, ¿cómo yo lo voy a
a dar esa imagen de Él aquí en la tierra. Dios mío, hermanita Jennifer, eso está fuerte. Una imagen del mundo, una imagen corrompida. Yo no puedo dar esa imagen, porque allá en el cielo no existe eso, Ay, no existe esa corrupción. Entonces yo tengo que tratar de reflejar a Cristo, modelar a Cristo. Entonces, me dijiste de la iglesia moderna, la iglesia extremista, que hay cosas que le llaman pecado que no lo son. O sea, que lo ponen añaden todo, carga. añaden carga. Claro que sí, añaden carga. Que ellos mismos no la pueden llevar. Dios mío. No la pueden llevar. Entonces, todo en un extremo es malo. Uno tiene que ser cristocéntrico. Uno tiene que tratar de ver qué la Biblia dice sí, qué la Biblia dice no. No salirnos de ahí. Luego, donde la Biblia se para, ahí yo me tengo que parar. Entonces, hay personas que donde la Biblia se para, ellos siguen. Padre amado. Entonces, ahí es que las personas comienzan a corromperse y a poner cargas sobre los feligreses que ellos mismos no pueden con ella. En el tercer lugar, esa doctrina genuina, verdadera, ¿cómo la puede definir mi hermana Jennifer? Bueno, tiene que ser una doctrina cristocéntrica. Una doctrina que te lleve no a un extremismo tanto de liberalidad ni de una santidad ficticia, sino la santidad de Cristo. Una santidad que te haga reconocer que tú eres un ser humano con pasiones, que cada día vive luchando y enfrentando situaciones que tú tienes que, podríamos decir, vencerlas. Okay. ¿Entiendes? Entonces, cuando a veces nos convertimos en esos mega cristianos que nunca hacen nada, que ellos son los más santos, entonces ahí vamos cayendo, entiendo yo, de la gracia de Dios. Wow. Porque es como decía ahorita, todo hombre es mentiroso, mas solamente Dios es veraz. Y no es que nosotros los cristianos seamos mentirosos, sino que la palabra nos encasilla al ser, porque el viejo hombre mío era mentirosa. ¿Entiendes? Entiendo. Entonces, pero ahora en Cristo yo soy una nueva criatura. Entonces, ya cuando uno viene a estos caminos, uno tiene que ser una nueva criatura. Y uno tiene que tratar de vivir un evangelio bíblico. No ir no más para allá ni más para acá. La doctrina de los apóstoles. La doctrina que Cristo dejó. Tremendo, manita mía, esa explicación acerca de esos 3 puntos, que la considerada moderna, que el extremista y lo que consideramos como la sana doctrina, la cual es la santa palabra del Señor. Manita Jennifer, ha sido sorprenderte, escucharte como joven, tantas experiencias en el Señor. Amén, amén. Ahí está esa fiel audiencia en sintonía, y me gustaría que, dirigiéndote a la misma, le esté dando esa última palabra en medio de estos tiempos que nos encontramos, mirando fielmente esa audiencia que está ahí presente. Amén. Primeramente, gracias, Aarón, nuevamente, por invitarme. Ha sido un placer, un gozo, una bendición poder estar compartiendo con ustedes en este día. A la audiencia lo que pudiera decirle es que sigan hacia adelante, que no se rindan, que traten más y más de buscar la presencia de Dios, de adquirir conocimiento de la palabra, que no se conformen, que no escuchen las voces que están a su alrededor negativas, que sigan hacia adelante, que busquen en la palabra, que pidan revelación de parte del Señor, porque así como yo la recibí sin nadie decirme, mira aquí o allí, así mismo muchos de ustedes también pueden recibirla y pueden ir encaminándose al camino correcto de Cristo. El Señor quiere una iglesia santa, sin mancha, sin arruga, que se guarde, una iglesia que sea apartada del mal, una iglesia que practique la justicia, que practique la verdad, una iglesia que no se confabule con el pecado ni con la maldad. Entonces, yo les recomiendo a todos mis hermanos que nos están viendo, sí, que traten de seguir esos reglamentos bíblicos, sí, Padre, que están en las Escrituras,
que se aferren a ello. Y dice la palabra que si viniere un ángel del cielo con otro evangelio, que el que no se predicó, que sea anatema. La palabra anatema quiere decir maldito. Entonces, si viene cualquier persona que venga con otro evangelio, rechácelo y trate de vivir el evangelio que Cristo nos dejó aquí en esta palabra. Wow, tremendo, tremendo, amados hermanos, este conversatorio con una joven llena de muchas experiencias. Yo sé que muchas damas específicamente se van a identificar y se van a levantar en ánimo y comenzar a exprender esa visión profética que Dios le ha entregado. No olvide dejar en la caja de comentarios qué tal le ha parecido este conversatorio al junto de nuestra hermana y amiga Jennifer, una sierva de Cristo. Y si es la primera vez que ve nuestro contenido, te invito a que te suscribas, dale me gusta para que así otra persona les pueda llegar este video. Manita Jennifer, ha sido todo una bendición tenerte por aquí y esperamos que dentro de poco tiempo se pueda volver a repetir este privilegio que hemos tenido en la plataforma Joven de Cristo contigo. Amén. Para mí también ha sido un placer y estamos a sus órdenes. Amén. Dios te bendiga. Dios te bendiga y será hasta una próxima.